Y permítame por favor, voy a enviar un mensaje aquí en WhatsApp al grupo. Entonces, ahora bien, mira. La siguiente pieza es la que se muestra en pantalla. Les decía, noten que aquí la condición es generar un eje de simetría. Voy a enviar también, no he enviado hasta ahorita una imagen de esta pieza. Ahorita lo envío de forma rápida. Entonces, en Solid, cierren esta pieza, dado que ya no se va a modificar. Sin embargo, guarden también la pieza. Recuerden que en este caso la pieza sería la número 4. Una vez hayan guardado la pieza y se muestra la siguiente interfaz, activen nuevamente el icono que se muestra aquí. Y en este caso elijan una plantilla en pulgadas. Recuerden presionar en el botón de aceptar. Entonces, dirijan el cursor a la pestaña de croquis y posteriormente recuerden presionar clic izquierdo en el icono con el mismo nombre. Lo va a activar a partir del comando. Seleccionen lo que es el plano alzado o frontal y posteriormente comiencen a generar la geometría. Activen lo que es el comando de línea y posteriormente aproximadamente aquí en el primer cuadrante, no es necesario que esté alineado aquí en dirección vertical con el origen, generen una línea horizontal. Posteriormente una línea vertical, nuevamente una línea horizontal, posteriormente una línea vertical nuevamente, una línea con un cierto ángulo, una línea horizontal, una línea semejante al caso anterior, aproximadamente por ahí, una línea vertical, una línea horizontal y finalmente una línea vertical nuevamente. Presionen Escape para que se quite el comando de línea.
Entonces, miren, la geometría no me salió muy exacta a la figura. Sin embargo, recuerden que se puede modificar. La línea que aparece ahí debe de ir colineal a la línea de este lado. Entonces, puedo presionar clic izquierdo sin soltar para modificar lo que sería la ubicación de esa línea. O también a partir del vértice, con clic izquierdo sin soltar, puedo modificar las longitudes de las líneas asociadas a ese vértice, aproximadamente por ahí. Incluso aquí es conveniente indicar la siguiente restricción. Clic izquierdo en esa línea. Recuerden presionar control sin soltar el control. Seleccionan la siguiente línea. Y aquí presionan donde dice colineal. Ahora recuerden presionar en el símbolo que se muestra aquí en la parte superior. Incluso miren, aquí voy a mover una de las líneas y noten que las dos líneas se deben mover. Posteriormente, el vértice que se muestra ahí también tiene que ser horizontal con el vértice que se muestra de este lado. Entonces generen también esa restricción. Y listo, miren. Entonces activen el comando de cote inteligente y la distancia total de esa línea a lo que sería la línea del lado derecho va a ser de 5.5. Posteriormente, la distancia de lo que es ese punto a lo que es el punto que se muestra ahí es de 0.5. Y la distancia de esa línea al punto de la base, de la línea base, es también de 0.5. Entonces, la distancia de lo que es la línea que se muestra ahí, de esa línea vertical, es 0.75. Entonces, la distancia de lo que es ese vértice a lo que es el borde del lado derecho en horizontal es de 1.75. Posteriormente noten que la distancia de este lado es igual. Voy a asignar la cota. Entonces de ese vértice al vértice de la parte superior. Y en ese caso 1.75 también. Ahora, la distancia de lo que es esa línea, la longitud, más bien, esa ya no lo necesita, dado que ya es colineal. Sin embargo, la distancia de esa línea es de 0.5. Posteriormente me falta asignar la distancia de lo que es la base al origen. Entonces esa distancia es de 0.5. Y posteriormente la siguiente cota sería de ese punto al origen nuevamente. Solo que en este caso va a ser una distancia horizontal. Ahí me generó un error. La razón es que se genera una restricción aquí, mira. Esa restricción no debe de ir. Si fuera su caso también, hay que eliminar esa restricción. Entonces, acercan el cursor a lo que sería el icono y presionan clic derecho. Y seleccionan donde dice eliminar.
y activa nuevamente cota inteligente. Y en este momento ya se debe permitir generar la cota. Ya el programa debe permitir generar la cota. En ese caso esa distancia es de 0.25, tal como se muestra en el plano o en la figura. Entonces voy a realizar un alejamiento y me hace falta acotar lo que es la distancia, esta distancia que se muestra aquí, y la altura total de lo que es esa línea a la base. Noten que es de 2.15. Entonces, listo, miren. Con eso se ha logrado lo que es el dimensionamiento de la pieza. Voy a dejar la imagen, el croquis un momento ahí en pantalla, para que revisen alguna cota en particular. Entonces, miren, si por algún motivo, bueno, digamos, si hubiera elegido este vértice coincidente con el origen, puedo utilizar, bueno, recuerden el comando que revisamos al inicio de la clase, mover entidades. La primera condición es quitar la restricción entre esos puntos y generar lo que sería un movimiento del croquis que se muestra aquí, y posteriormente generar esta cota de 0.25 y esta cota de 0.50. Ahora bien, o podría dejar lo que es la geometría aquí en el origen y generar otra línea, una línea constructiva con una distancia de 0.50 hacia la parte inferior, para que esa línea constructiva sea considerada como eje de revolución. Antes de continuar, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Por mi parte, todo bien. De acuerdo, sí está bien. Ahora bien, miren, activen el comando de línea constructiva. Recuerden que ese icono aparece aquí, miren, en lo que sería el comando de línea, en el triangulito que se muestra ahí, en el triángulo del lado derecho, y seleccionan línea constructiva. Y dirijan el cursor a lo que es el origen. Entonces presionen clic izquierdo ahí y posteriormente generen una línea constructiva. Ahorita no importan las dimensiones, pero podría ser aproximadamente por ahí. Presionen Escape para que se quite lo que es el comando. Y noten, miren, como les decía en el ejercicio anterior, las líneas constructivas no generan alguna dificultad en lo que es el croquis. Ahora bien, presionen Control 7 para que se genere una vista en isométrico. Y una vez se tenga lo que es la geometría y lo que es el eje de revolución, recuerden dirigir el cursor a lo que es la pestaña de operaciones y activen el icono de revolución de saliente base. En automático el programa, semejante al caso anterior, considera la línea constructiva como eje de revolución. Y finalmente, dado que es una revolución lo que tiene que girar el croquis o la geometría, únicamente presionen en aceptar. Y noten que de esta manera se ha generado la pieza, el rodamiento que se muestra ahí en pantalla. Presionen Control 7
para que se muestre una vista en isométrico. E incluso miren, no me acuerdo si ya lo revisé con ustedes. Solid tiene un icono, es un comando en realidad, que genera un corte de lo que es una pieza. Si dirigen el cursor a la parte superior, voy a realizar un acercamiento. Es el cuarto icono de izquierda a derecha. Entonces, presionen ahí en ese icono, miren, que dice vista de sección. Incluso en la parte izquierda, noten que aparece en este caso lo que es el plano frontal o alzado. Aquí aparece, miren el nombre. Voy a realizar un acercamiento. O también podría generarse un corte en lo que es el plano superior. Entonces miren cómo cambian el corte, y estos planos representan también lo que son los planos principales. En realidad son planos que son paralelos a los planos principales. Si por ejemplo quisieran utilizar ese plano de corte, pueden también desplazar ese plano. Noten cómo ahí se va cortando lo que es el material correspondiente al avance del plano. O cambiar en algún otro, por ejemplo, les decía, plano alzado frontal. Si se buscara fijar esta vista de corte o vista de sección, como también se le conoce, únicamente presionan en el símbolo de aceptar. Y noten que ahí se muestran las características internas de lo que es la pieza. Podrían presionar control 7 para generar lo que es una vista de sección. Ahora, para restablecer la pieza al estado inicial, original, dirija nuevamente el cursor al icono de vista de sección. Noten que ahí está activo. Únicamente presionan clic izquierdo de tal manera que se desactive y vuelve a reaparecer la pieza. Entonces, aquí, bueno, la actividad no consiste en asignar material a esta pieza, pero recuerden que se podría hacer también. Asignar el material y estudiar lo que son las propiedades físicas. Ahora, presionen control S para que se guarde la pieza. Y en este caso, noten que sería la pieza número 5. Entonces, podrían utilizar el nombre anterior y posteriormente asignar lo que sería pieza 5. Incluso recuerden que también, bueno, hay que hacer la siguiente actividad. Hay que cambiar de color lo que sería la pieza. Para cambiar de color sería aquí. Otra cosa, mira, noten que aquí ya cambió la información que se muestra. Y también aquí, en el icono que aparece de este lado. Entonces recuerden que para cambiar el color, dirigen el cursor a lo que sería el icono que se muestra ahí. Presionan clic derecho y eligen, voy a realizar un acercamiento. Entonces presionan clic derecho y posteriormente seleccionan aquí, donde dice apariencias, y presionan donde dice pieza. Ahí noten que aparece el nombre de la pieza. Y hay que esperar un momento a que cargue lo que es los colores. Entonces, de las opciones que aparecen aquí, podrían elegir algún color de los que se muestran aquí. O también pueden presionar aquí, en la ventana que dice escala de grises. Presionen clic izquierdo ahí y seleccionen donde dice estándar. Y aquí podrían elegir un color de los que se muestran aquí, o incluso cambiar, mover lo que es el punto del espectro de colores y asignar algún color en particular. Bueno, voy a elegir por ejemplo el que se muestra ahí.
Entonces únicamente recuerden en presionar aceptar. Este cambio de colores también se va a ver reflejado en lo que es el tema de ensambles. Cuando ustedes cambien el color de una pieza, ese color también se va a ver reflejado en lo que es el ensamble. Entonces presionan Control S para que se guarden los cambios y con esto se terminaría la pieza actual. Entonces aquí se tiene la siguiente actividad. Miren. Dice obtener la siguiente esfera de diámetro 100 milímetros. Adicionalmente también se pide calcular su masa considerando el material acero IC 1020. Aquí voy a quitar ese título. Entonces voy a enviar lo que sería una imagen también. Y posteriormente vamos a realizar el ejercicio. Entonces miren, aquí hay una pregunta. La pregunta es, recuerden que hay que realizar un croquis y a partir de ese croquis hay que generar la pieza que se muestra en pantalla. Entonces, ¿cuál sería la geometría que considerarían o que habría que generar para para obtener lo que es la esfera? ¿Cuál creen que sea? ¿Una media luna, Hugo? Una media luna, es correcto. Se puede utilizar la geometría de circunferencia, utilizar línea constructiva y a partir de esa línea constructiva generar lo que sería el giro. ¿De acuerdo? Entonces miren, en este momento cierren la pieza que se muestra ahí en pantalla y activen nuevamente, generen una plantilla, en este caso en milímetros nuevamente. Ahora bien, miren, activen lo que es el comando de croquis y elijan en este caso lo que es el plano alzado o frontal. Entonces miren, bueno, hay diferentes maneras. Una manera es dirijan el cursor a lo que es el comando de arco. Voy a realizar un acercamiento. Entonces presionen clic izquierdo en el comando que se muestra ahí y noten que existen diferentes opciones. Recuerden también que las opciones las revisamos en la clase anterior. Elijan la primera opción, la que dice arco centro extremos. Entonces dirijan el cursor a lo que sería el origen. Presionen clic izquierdo. Posteriormente alejen un poco lo que sería el mouse. De tal forma, aquí la condición es que esa línea auxiliar sea horizontal. Presionen clic izquierdo y posteriormente generen el siguiente arco. Entonces aproximadamente por ahí vuelvan a presionar clic izquierdo. Entonces en este momento activen lo que sería cota inteligente y posteriormente asignen el valor del radio.
Entonces recuerden que el diámetro es de 100 milímetros. Ahora bien, noten que bueno, para ya esta geometría puede girar en revolución, y aquí lo que me hace falta es asignar lo que es la línea constructiva. Activen el comando de línea constructiva y generen una línea de ese punto al punto final del arco de la siguiente manera. Esa es una manera. Ahí la línea constructiva debió quedar restringida. Bueno, no. Me hace falta generar esa restricción. Voy a presionar clic izquierdo seleccionando la línea, control, para seleccionar también el origen. Y aquí voy a decir que sea coincidente. Entonces generen también esa restricción si apareciera algo semejante, si esta línea se pudiera desplazar hacia abajo. Y la siguiente forma únicamente la voy a dibujar de este lado. Sería utilizando un círculo, una circunferencia. Entonces miren, a partir de la circunferencia, bueno, sería aquí lo ideal sería presionar aquí. Entonces yo presionaría aquí en el origen, o se presionaría ahí, y posteriormente generaría en la circunferencia. El siguiente paso es generar o activar lo que sería cota inteligente, y de igual manera asignar 100 de diámetro. Entonces ahí sería 100. 100 de diámetro. Ahora bien, el siguiente paso sería generar o activar línea constructiva, y a partir, bueno, generar la siguiente línea, de tal manera que sea una línea horizontal que pase por el centro de la circunferencia, y finalmente borrar lo que sería esta sección. Entonces recuerden que para borrar está el comando de trim o recortar entidades. Entonces presionan clic izquierdo, en este caso voy a presionar clic izquierdo y borraría la sección de la parte inferior, y quedaría únicamente la geometría anterior también. Nada más que aquí necesito modificar, miren. Me estoy dando cuenta de algo. El radio lo asigné de 100 milímetros, lo que quiere decir que el diámetro sería de 200. Entonces necesito cambiar ese valor. Para cambiar algún valor de una cota, recuerden dirigir el cursor al número, presionan clic izquierdo y posteriormente voy a cambiar ahí a 50. Voy a asignar ese valor. Y ahora sí, puedo comprobar que la distancia de ese punto a ese punto es de 100. Incluso lo voy a dejar, miren. Solo que en este caso voy a presionar aquí para que esta cota sea conducida y no conductora, como en el caso anterior, o la cota que se muestra aquí. Entonces voy a borrar ahorita lo que sería esta geometría. Voy a dejar un momento la geometría en pantalla para que revisen alguna característica si fuera necesario. Posteriormente, una vez hayan generado esta geometría, recuerden activar revolución de saliente base. Aquí sale una ventana. Es una ventana de advertencia, únicamente dice que el croquis no está cerrado y hay que presionar aquí que sí. El programa considera la geometría como correcta
y esta línea es considerada como eje de revolución. Ya para fijar la esfera, únicamente presionan en aceptar. Podrían generar un corte, una vista de sección, de tal manera que se aseguren que la esfera está completamente sólida. Entonces, la siguiente parte consiste en responder a la pregunta: ¿cuál es la masa de esta esfera considerando el material acero AISI 1020? Entonces, recuerden que presionar el icono que se muestra ahí para asignar el material. Y el acero IC 1020, recuerden que se encuentra aquí en la segunda carpeta de la librería de SolidWorks. Y posteriormente presionar en acero. Y es el que se muestra ahí, miren. Ese es el que ya hemos utilizado. Entonces es de los primeros aceros que tiene Solid. Entonces presionen clic izquierdo. Aquí las unidades son las mismas que asignan aquí en la plantilla. O dicho de otra manera, estas unidades corresponden a las unidades que se muestran aquí. Se pueden cambiar también los valores de las propiedades físicas. Si se busca que se presenten en el sistema inglés, únicamente hay que cambiar las unidades aquí. Ahora, para asignar el material, ya nada más me falta presionar aquí en el botón de aplicar y presionar en cerrar. Entonces, recuerden dirigir el cursor a lo que es la pestaña de calcular y presionar clic izquierdo en el icono de propiedades físicas. Y aquí está la respuesta a lo que es la masa o la respuesta que se busca. De hecho es alto, miren el valor. Es una esfera de 10 centímetros de diámetro y la masa es de 4.13 kilogramos. Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Noten que el centro de masa está en el origen, lo cual es de esperarse. Y posteriormente el volumen y el área superficial también. Entonces, bueno, esa sería la información que se muestra para esa geometría y el uso del material acero IC 1020. Entonces, en este momento presionen Control S para que guarden la pieza también. Y en este caso asignen lo que es la pieza número 6. Entonces, bueno, una vez hayan guardado la pieza, recuerden presionar aquí en cerrar, en el espacio de trabajo. La siguiente actividad consiste en desarrollar el volante que se muestra en pantalla. Noten que es relativamente, bueno, es un poco más complejo que las geometrías anteriores. El objetivo de realizar esta pieza es que se va a observar cómo se pueden utilizar diferentes croquis y adicionalmente esta pieza tiene la característica este volante tiene la característica que se desarrolla como una pieza, tal como les decía al inicio de la clase, y no como un ensamble. Se podría generar también como un ensamble, pero bueno, no sería el propósito ahorita de esa actividad. Se van a desarrollar las siguientes piezas. Aquí hace falta una modificación, no lo he modificado. Esta pieza está elaborada en el plano de planta y aquí dice plano alzado, por eso podrán notar que no coincide.
Entonces, bueno, voy a hacer esa modificación un poco más tarde. El resultado de esta geometría es la pieza que se muestra aquí, que es la parte central del volante. Noten que es una geometría como las que se han estado analizando el día de hoy, de tal manera que esta línea constructiva se considera como eje de revolución para generar lo que es el elemento hub o el elemento central del volante. Ahora, posteriormente, habiendo generado esa pieza, se genera otro croquis. Sí, creo que alguien tiene una pregunta. Sí, yo en la diapositiva anterior había como que una distancia, la de 25 de arriba. Es ¿Es, correcto, es una sí. línea haciendo más puesta? No, vamos a revisar cómo generar esta J. Es un diámetro. Esta línea de Ok, va. aquí representa el diámetro de esta línea. Es decir, representa este diámetro Ok, que va. se muestra aquí. Sí. Ahora bien, miren, el siguiente paso, habiendo generado la pieza anterior, va a ser utilizar otro plano y generar otro croquis. Y a partir de lo que es la pieza primera como referencia, o tomando como referencia la pieza primera, se va a generar esta ranura. Esta figura es una ranura en realidad. Y posteriormente se va a generar una trayectoria, se crea una elipse para generar los soportes de lo que es o los soportes del volante. Finalmente, ya como paso final, se van a generar los redondeos en algunas zonas. En esta zona, en la parte inferior de lo que es el hub, y en las zonas que hacen contacto la rueda con los soportes. A grandes rasgos es la elaboración de la pieza. Entonces, voy a enviar una imagen, esa imagen también, al grupo de WhatsApp, para que tengan este plano como referencia también. Ahora bien, miren, activen lo que es la selección de plantillas, presionen control N y elijan una plantilla en milímetros en este caso. Ahora, activen lo que es el comando de croquis, ya sea a partir del icono o del atajo que hayan elegido. Y seleccionen lo que es el plano alzado o frontal. Posteriormente, activen lo que es el comando de línea y generen la siguiente geometría. Partiendo del origen, generen una línea vertical, posteriormente una línea horizontal, posteriormente una línea vertical nuevamente, y generen, o aquí cambien a la forma de arco y generen el siguiente arco aproximadamente por ahí. Bueno, no es, se podría buscar obtener ayuda de esa línea constructiva, no es muy necesario ahorita, de hecho se va a modificar. Una vez hayan generado el arco, generen una línea vertical de la siguiente manera, que llegue hacia el origen y de ahí nuevamente hacia el origen.
Entonces voy a dejar un momento la geometría en pantalla para que obtengan precisamente esa geometría. Ahora bien, miren, voy a realizar un acercamiento. Es posible que también en su caso se hayan generado estas restricciones. Si dirigen el cursor, recuerden que al dirigir el cursor indica cuáles son las restricciones que los elementos asociados a esas relaciones o restricciones. Ahora, es necesario ahorita eliminar esos iconos. Presionen clic derecho y presionen donde dice eliminar y también el siguiente icono asociado con el arco. Presionen clic derecho y posteriormente presionen en eliminar nuevamente. Entonces, en este punto, ese arco ya se puede modificar en su totalidad. Incluso ese arco debe quedar más o menos por ahí. Miren. Noten que ya no existe la restricción en lo que es el centro del arco con estas líneas verticales. Listo, ahora sí. Una vez hayan eliminado esas restricciones, activen el comando de cota inteligente. Perdón, antes de activar el comando, cambien esta línea a constructiva. Entonces recuerden, dirijan el cursor a la línea, presionan clic izquierdo y voy a realizar aquí un acercamiento. Entonces recuerden dirigir el cursor a la línea, presionar clic izquierdo y seleccionar el icono que se muestra aquí, que dice geometría constructiva. Entonces, ahora sí, una vez se haya cambiado esa línea a geometría constructiva, activen el comando de cota inteligente y posteriormente asignen el siguiente valor. De ese punto a lo que es el origen, asignen un valor de 45 milímetros. Entonces escriban 45 y posteriormente voy a realizar un acercamiento. Aquí hay dos maneras de generar lo que sería esta distancia, de esta línea a esta línea constructiva, a manera de radio o a manera de diámetro. Entonces miren, dirijan el cursor a la línea, presionen clic izquierdo y presionen clic izquierdo en la línea constructiva. Si ustedes dejan de este lado la línea, la cota, perdón, y presionan clic izquierdo, se va a fijar el radio. Pero si alejan lo que sería o desplazan el mouse hacia la derecha, pasando esta frontera, noten que se genera el diámetro. Elijan en este caso el diámetro. Es decir, coloquen el cursor una vez hayan pasado esta frontera hacia la derecha. No importa dónde lo fijen, únicamente presionen clic izquierdo ahí. Y el valor de ese diámetro va a ser de 25. Profe, ¿podría repetir ese paso, por favor? Sí, claro. Entonces, miren, activen cota inteligente, seleccionan lo que es la línea y posteriormente seleccionan lo que sería la línea constructiva. Entonces únicamente dirigen hacia la derecha, pasando esta frontera y aproximadamente por ahí únicamente presionan clic izquierdo y escriben el valor, en este caso 25. Noten que podrían cambiar, aquí ya la cota se fijó, miren.
Ya únicamente, si fuera necesario, reubican lo que es el valor. Ya el valor ya no va a cambiar, a menos que presionen doble clic y cambien el valor. No sé si con eso se responde a la pregunta. Sí, sí quedó. Gracias. Sí, está bien. Ahora miren, la siguiente cota, active nuevamente cota inteligente y acerquen el cursor al cuadrante que va a aparecer ahí en lo que es el arco. Miren, ahí aparece ese punto, presionen clic izquierdo ahí y posteriormente presionen clic izquierdo en esa línea. Entonces esa distancia debe ser de 4. Entonces escriban ahí el valor. Y posteriormente la distancia de lo que es ese punto con lo que es el punto de la parte inferior debe ser de 16. Entonces ahí asignen esas cotas. Voy a dejar un momento ahí esas cotas para que revisen si fuera necesario. Nuevamente recuerden, la distancia tiene que ser hasta aquí, miren, a ese cuadrante, con respecto a la línea de la parte superior. Ahora bien, ya lo único que me falta, noten que la línea de la parte inferior, esta línea quedó, se puede desplazar. Entonces esa línea, sin embargo, debe ser colineal a esta línea que ya está fija. Seleccionen esa línea, presionen control y seleccionen la siguiente línea con clic izquierdo. Recuerden que aquí deben generar una restricción de colinealidad o de colineal. Entonces presionen en aceptar. Ahora, me está faltando una distancia. La distancia es de este punto al punto que se muestra aquí, o la longitud de esta línea. Activen nuevamente cota inteligente, ya sea que presionen ahí o entre los puntos. Y esa distancia debe ser de 10. Entonces, habiendo asignado ese valor, noten que el croquis ha quedado completamente definido. Voy a dejar un momento la geometría ahí en pantalla para que revisen algún valor de cota si fuera necesario. Miren, aquí por algún motivo se movía este valor. Voy a cambiar ese valor. Ese valor es de 45. Entonces, listo. Entonces, ahora bien, miren. Noten que ya se tienen las condiciones para aplicar lo que es la operación de revolución de saliente base. Ya se tiene lo que es las líneas continuas, el perímetro, y ya se tiene también lo que es el eje de revolución. Entonces activen ese comando. Podrán presionar control 7. Entonces bueno, nada más es un aspecto de visualización. He estado diciendo antes de aplicar este comando, presionar control 7, pero no es necesario. Únicamente, como les decía, es aspecto de visualización. Ahora sí, activen el comando. Noten que aparece una ventana de advertencia semejante al caso anterior, entonces aquí nada más presionen que sí. Y en este momento, bueno, hay que esperar, ya generó lo que es el sólido de acuerdo a la geometría que se indica aquí. Recuerden presionar en el icono que dice aceptar. Y listo, miren. Incluso si presionan control 7, nuevamente la pieza se debe mostrar
de la siguiente manera. Entonces presionen control 7. Aunque ahorita no se ha terminado la pieza, pero sí se ha logrado un avance. Para que no se pierda el avance, hay que guardar, es conveniente guardar la pieza. Entonces aquí asignen lo que sería la pieza número 7, pero en lugar de la fecha asignen pieza 7. Posteriormente, sería pieza 7 guión bajo volante. Entonces escriban el siguiente nombre es el nombre sugerido. Entonces sería el número de pieza. Aquí me faltó, bueno, ya después modifico el nombre. Sería pieza 7 y posteriormente volante. Entonces, bueno. Listo, mira. El siguiente paso es generar lo que sería la rueda. Para generar la rueda, noten que es algo muy semejante. Debe haber un croquis, un perfil, y ese perfil debe girar sobre un eje de revolución. En este caso el eje de revolución es el que se muestra aquí, mira. Y este es el perfil o la geometría. Entonces, ¿en qué plano se va a desarrollar? Noten que lo conveniente es utilizar nuevamente el plano alzado, el mismo que se utilizó para generar esta pieza. Entonces, nuevamente, esta pieza, incluso aquí lo voy a modificar de una vez. Ahora sí, mira. Entonces, bueno, ahí en Solid, generen o activen nuevamente aquí el comando de croquis. O existe otra manera, mira. Dado que el plano que se va a utilizar es el plano alzado frontal, voy a realizar un acercamiento. Dirijan el cursor al plano que se muestra aquí. Presionen clic derecho. Nuevamente, o pueden presionar clic izquierdo también y aparece la siguiente ventana. O para que esa ventana se fije de una mejor manera, acercan el cursor, presionan clic derecho y eligen el comando que aparece ahí, miren, de croquis nuevamente. Y eso es equivalente al procedimiento anterior. Ir a croquis y seleccionar el plano. Entonces, nuevamente, ahí ya se está en el ambiente de croquis. Y el siguiente paso es activen lo que sería el comando de ranura. Y elijan la primera opción. Y generen una ranura aproximadamente por aquí. Ahorita no se necesita valores particulares o exactos. Únicamente generen la siguiente forma. Entonces, una vez hayan generado la ranura, cambien este valor. Perdón, mira. Bueno, ya asigné de esta manera la cota. Aquí en realidad la cota debe ser de este punto al punto final. Hay que realizar ese cambio. Lo voy a realizar aquí. Voy a borrar esa cota. Selecciono y con suprimir. Activen cota inteligente nuevamente. Y seleccionen lo que sería el punto que se muestra ahí. Y posteriormente el punto del siguiente arco. Y ahí van a asignar una distancia de 30.
Ahora, la distancia del eje menor es de 25. Y listo, miren, eso es todo. Para generar las dimensiones de la ranura, 30 milímetros de eje mayor o de longitud y 25 respecto a lo que sería el eje menor. Ahora bien, aquí conviene cambiar de visualización esta pieza que ya se generó. Para cambiar el estilo de visualización, dirijan el cursor aquí, miren, a este icono. Voy a realizar un acercamiento. Entonces presionen clic izquierdo ahí y seleccionen el último icono, el que dice estructura alámbrica. Y noten que lo único que aparecen son líneas. Esto en ocasiones es conveniente, incluso podrían realizar ese cambio más de una vez. Entonces, ahora bien, una vez hayan generado ese cambio, activen cota inteligente para referenciar la ranura que se acaba de crear. Entonces, antes de cota inteligente, activen el comando de línea constructiva. Recuerden, aparece en lo que es el comando de línea y seleccionan línea constructiva. Y generen la siguiente línea. Del origen en vertical aproximadamente por ahí. Más o menos por ahí. Ahora sí, activen lo que es el comando de cota inteligente. Y posteriormente voy a realizar un acercamiento. Presionen clic izquierdo en ese punto de la ranura y posteriormente presionen clic izquierdo en la línea constructiva que acaban de crear. Y esa distancia debe ser de 85. Ahora, se necesita otra distancia vertical. Nuevamente vuelvan a elegir ese punto de la ranura. Y ahora seleccionen la siguiente línea. Esa línea superior, mira, que se muestra ahí. Únicamente dirijan el cursor a la línea, clic izquierdo. Y 6 milímetros. 6 nada más. Y posteriormente enter. Aquí nada más un poco de cuidado. Es la línea superior, no, bueno, se podría seleccionar esta línea, pero en este caso es la línea superior. Voy a dejar un momento la imagen ahí en pantalla para que revisen alguna cota si fuera necesario. Ahora bien, regresen a la forma anterior, al estilo de visualización de sombreado con aristas. Es el primer icono. Nuevamente en ese icono seleccionan el primero. Entonces voy a presionar control 7 nuevamente para que se muestre la vista en isométrico. Noten que son todas las condiciones que se necesitan para generar lo que sería ya la revolución del perfil que se muestra aquí. Y de esta manera se genere la rueda. Entonces recuerden activar el comando de revolución saliente base. Y en automático el programa, bueno, no tomó en este caso la línea, no hay problema. Dirijan el cursor aquí, a esta línea, presionen clic izquierdo. Y posteriormente elijan lo que es el eje de revolución o el eje de giro. Entonces noten que ahí ya se muestra una vista previa. Ya únicamente para que se establezca la pieza, bueno, en este caso la rueda, presionen clic izquierdo en aceptar. Entonces, bueno, noten que ahí ya se generó. Y bueno,
pues hasta este momento las dos operaciones que se han utilizado, revolución 1 y revolución 2. Presionen control S para que se guarden los cambios. Ahora bien, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Ya pudieron generar estos dos elementos? Todo bien. De acuerdo. Ahora bien, miren. El siguiente paso es generar lo que son los soportes. Pero para eso se va a generar lo que sería primero un perfil. Es el perfil que se muestra ahí en pantalla. Y posteriormente se va a generar lo que es una elipse. Se va a utilizar otro comando, otra operación, aparte de revolución. Entonces, ese comando se le conoce como saliente barrido base o saliente base barrido, perdón. Ese icono se muestra aquí, mira, en la parte derecha, en la parte superior de la lista que se muestra aquí. Entonces, hay que generar primero el perfil y posteriormente la trayectoria que va a seguir ese perfil. Para eso, presionen clic izquierdo aquí, mira. Sin soltar el clic, dirijan, desplacen ahora el mouse hacia la derecha. De tal manera que aparezca en la parte superior esta flechita que se muestra ahí. Casi no se ve. Voy a realizar un acercamiento. Es ese simbolito, miren, ese símbolo que se muestra ahí. Entonces presionen clic izquierdo ahí. Y se despliega las siguientes columnas. Ahora, presionen clic izquierdo en lo que sería en revolución, en el triángulo que aparece del lado izquierdo. Y posteriormente nuevamente ahí, en revolución 2. En el triángulo que aparece también ahí, del lado izquierdo. Ahora miren, en este momento los croquis están desactivados. Y se ve aquí, por la tonalidad de color que tiene el icono. Presionen clic izquierdo ahí. Y posteriormente presionen clic izquierdo en el croquis de la parte inferior. Noten en este momento cómo aparecen los croquis. Incluso ahí se fijan. En este paso es conveniente que queden visibles los croquis, el croquis que se utilizó para generar la rueda y el croquis que se utilizó para generar la pieza central. Ahora bien, hay que realizar el procedimiento en sentido contrario. Clic izquierdo en la flecha que se muestra ahí y nuevamente se puede restablecer lo que sería el tamaño de esa ventana. Voy a repetir ese procedimiento. Entonces, presionan clic izquierdo en el símbolo que se muestra en la parte superior y aquí hay que desplegar lo que serían las operaciones. Si aparece de esta forma, que es casi lo más seguro, presionan clic izquierdo en el triángulo que aparece ahí y posteriormente clic izquierdo en la siguiente operación. Una vez se hayan desplegado estos iconos, presionan clic izquierdo aquí de tal forma que se active. Incluso si yo presiono clic izquierdo, noten cómo se ha quitado la visibilidad del croquis que se muestra aquí. Y nuevamente presionan clic izquierdo. Listo, miren. Ahora, el siguiente paso es dirijan el cursor nuevamente al icono de estilo de visualización. Presionen clic izquierdo ahí. Y seleccionen el último icono, el de estructura alámbrica nuevamente. Ahora, dirijan lo que es el cursor
al plano alzado frontal. Entonces aquí de la lista dirijan el cursor ahí, presionen clic derecho y posteriormente elijan el comando que dice croquis, semejante a los casos anteriores. Ahora sí, mira. Entonces, en este momento, todo lo que se genere, toda la geometría que se cree aquí, se va a generar en el plano alzado o frontal. Entonces, activen el comando de línea. Una vez hayan activado el comando de línea, generen la siguiente geometría. Dirijan el cursor a ese punto, al punto de la ranura. Antes de continuar, ya todos pudieron generar esta vista, estructura alámbrica y que se aprecien los croquis que se han elaborado hasta ahorita. Yo sí. ¿Sí? Los demás también ya pudieron generar lo que se muestra ahí en pantalla. Entonces, mira. Por mi parte, ahorita estoy observando, porque no tengo la computadora, pero aquí estoy checando, ¿ver? Está bien. Sí. Entonces, miren, activen lo que sería el comando de línea. Y dirijan el cursor a lo que sería el punto que se muestra ahí, el punto central de la ranura. Generen lo que es una línea horizontal. Activen en este paso lo que sería la forma de arco. Recuerden, alejan un poco lo que es el cursor del último punto y acercan nuevamente lo que sería el cursor. Y tratan de generar el arco, generen un arco. Bueno, ahí no es la dirección. Voy a realizar un intento nuevamente. El radio debe de ir en el otro sentido. Entonces dirijo nuevamente lo que sería el cursor y como si fuera de manera física voy a generar la trayectoria del siguiente arco. Perdón. Sería de la siguiente manera. Así, ese sería el arco que se está buscando ahí. Entonces generen un arco de esa forma, aproximadamente por ahí. Entonces presionen clic izquierdo. Recuerden que se regresa a la forma de línea. Nuevamente dirijan el cursor a lo que es ese punto final y ahí vuelvan a generar otro arco de la siguiente forma, aproximadamente de esa manera. Ahora, ese arco no importa ahorita que realicen esa forma. Asegúrense que ese siguiente punto coincida con lo que es esa línea. Recuerden que esa línea representa parte de lo que es el volante, la rueda del volante, la rueda que se generó previamente. Entonces dirijan el cursor de esa forma. Noten que ahí si presionan clic izquierdo se va a alinear con la línea que se ha seleccionado. Ese es el objetivo. Presionen clic izquierdo y el paso final es generar una línea recta a ese punto. Entonces, aquí nuevamente la intersección debe suceder aquí. Mientras que recordarán que para la rueda se seleccionó esta línea como referencia, ahora este perfil debe llegar aquí, a esta intersección. Entonces, el siguiente paso es verificar que aquí se hayan generado la restricción de tangencia. Entonces, ahí está tangencia y en los siguientes arcos también y posteriormente en el tercer caso. Si no se generó, por ejemplo, voy a borrar lo que sería ese icono. Seleccionen los elementos. En este caso voy a seleccionar el elemento de arco
Recuerden mantener presionar la tecla de control, presionar en el otro elemento y seleccionar aquí donde dice hacer tangente. Y listo. Entonces, bueno, les decía, nada más hay que asegurarse de eso, que estos tres sean tangentes. Ahora bien, activen lo que es el comando de cota inteligente. Y a partir del punto que se muestra ahí, hacia el punto de lo que es el centro de la ranura, van a asignar un valor de 55. Y posteriormente, lo que es el radio de ese arco, entonces voy a presionar Escape. Voy a activar nuevamente cota inteligente y lo que sería el radio de ese arco debe ser de 29. Entonces asignen ese valor y posteriormente el valor del radio del otro arco es de 10. Entonces, bueno, esa es la geometría, mira. Voy a dejar la geometría ahí en pantalla para que revisen alguna cota si fuera necesario. ¿Listo? Ahora bien, miren. El siguiente paso es salir de croquis. Presionen en el icono que se muestra ahí. Y presionen control 7. De tal manera que se muestre una vista en isométrico. Ahora, el siguiente paso es generar una geometría aquí, pero en el plano lateral. Entonces voy a activar el plano lateral. Y ahí, en ese plano, perpendicular a la trayectoria que se generó, se debe generar el perfil para que siga esa trayectoria. Entonces, dirijan el cursor, bueno, hay otra manera todavía para activar lo que es un croquis. Noten que ahí el plano, bueno, ya lo voy a mostrar nuevamente. Voy a presionar ahí, plano lateral. Una vez que ha reaparecido en el espacio de trabajo, voy a presionar clic izquierdo sobre el plano. No. Miren, voy a hacer otro intento. Voy a presionar clic derecho. Y voy a seleccionar donde dice croquis. Voy a realizar ese procedimiento. Dado que el plano que voy a utilizar es el plano lateral, activo para que reaparezca en el espacio de trabajo, dirijo el cursor al plano y posteriormente presionar clic derecho y seleccionar aquí en el icono de croquis. Miren, noten que vuelve a aparecer, presionan ahí y de esta manera ya se está en el ambiente de croquis nuevamente para el plano lateral. Ahora aquí es un poquito, en cierta medida pareciera difícil, pero el punto de la línea que se generó está aquí, miren, en esta parte. Incluso pueden generar ligeramente una órbita en 3D. Presionan clic y nuevamente el scroll del mouse, desplazan ligeramente lo que es el mouse para que se genere para que se observe esta línea. Aún más, miren, se puede hacer algo todavía. Recuerden este comando, vista de sección. Noten que si ustedes hacen eso, estas líneas o estos arcos que pertenecen a la rueda pueden generar ruido o pueden generar interferencia, por decirlo de alguna manera.
Esto se puede ocultar ahorita. Miren, presionen control 7. Ahora, dirijan el cursor a lo que es ese comando, vista de sección. Y notarán que aquí lo que se necesita quitar es esta sección de aquí, de la rueda. Elijan el plano lateral. Y aproximadamente, ligeramente un poco más hacia la derecha, aproximadamente por ahí, presionen, bueno, y ahí noten que se ha generado el corte. Únicamente presionen en aceptar. Y ahora sí, miren, ya se ve un poquito mejor. Aparece el croquis, ahí se muestra. Y ese punto va a ser el punto central de lo que es la elipse. Entonces, ahora sí, ahora bien, activen lo que es el comando de elipse. Entonces, ese comando se encuentra aquí, mira. Voy a realizar un acercamiento. Recuerden que está en la parte inferior de Spline. Y como revisábamos la clase anterior, es el primer icono. Es el que se muestra ahí por default. Presionen clic izquierdo ahí. Ahora, realicen un acercamiento. Y en ese punto, presionen clic izquierdo. Posteriormente presionen clic izquierdo. Noten que la línea, si la mantengo ahí, indica una restricción de horizontal. Voy a presionar clic izquierdo ahí. Y el siguiente punto va a estar aproximadamente por ahí. Entonces, no tiene que estar, de hecho no está, no vayan a generar aquí la restricción que se muestra ahí. Si yo presiono ahí, noten que se va a generar esa restricción. Es un poco más hacia abajo, aproximadamente por ahí. Activen lo que es cota inteligente. Y seleccionen el punto que se muestra ahí y el punto que se muestra del lado derecho. Voy a activar nuevamente cota inteligente. Entonces va a ser ese punto y el punto que se muestra ahí. Y esa distancia va a ser de 14. Asignen ese valor. Sería de 14 y la distancia vertical, que sería de ese punto hacia la parte inferior, va a ser de 13.5. Entonces nuevamente, en la orientación horizontal, en la dirección horizontal, va a ser de 14 y en la dirección vertical va a ser de 13.5. Incluso aquí voy a mostrar, miren, lo que serían las dimensiones de la geometría. Noten que aquí hace falta una restricción. Para asegurar que este punto esté perfectamente horizontal, seleccionen ese punto, presionen control y seleccionen lo que sería el centro de la elipse. Entonces presionen clic ahí y generen una restricción de horizontal. Y posteriormente presionen aceptar. Entonces noten que con eso se ha fijado lo que es el perfil bueno, que se muestra ahí en pantalla. Voy a dejar un momento la imagen para que revisen alguna cota si fuera necesario. Ahora bien, miren. Vuelvan a presionar clic izquierdo en el icono de vista de sección.
para que se restablezca la pieza. Y posteriormente, en estilo de visualización, regresen a lo que es sombreado con aristas. Entonces, aquí se podría salir de croquis. Presionen en el icono que se muestra ahí. Y posteriormente, ya se tiene el perfil y ya se tiene la geometría también. Ahora, en la pestaña de operaciones, presionen clic izquierdo en el comando que dice saliente base barrido. Voy a realizar un acercamiento. Es el icono que se muestra ahí, mira. Es esa operación. Presionen clic izquierdo y en la primera ventana van a seleccionar lo que es el perfil, la elipse que se muestra ahí. Ahora, dirijan el cursor, bueno, ahí ya se seleccionó. Si no fuera el caso, presionan clic izquierdo en la siguiente ventana y seleccionan lo que sería la trayectoria. Entonces, noten que aquí se muestra una vista previa. Ya nada más para que se fije, presionan en aceptar. Entonces, noten, miren, presionen control 7. Ya se tiene lo que es la pieza central, ya se tiene lo que es la rueda y ya también se tiene lo que es el soporte. Ahora bien, presionen control S para que se guarden los cambios. Entonces, noten que este soporte se tiene que repetir. El realizar un procedimiento semejante al anterior, pues en realidad sería muy pesado. Entonces, existe otra función. Recuerden que existe también matriz circular, muy semejante al caso en 2D, como lo revisamos la clase anterior. Presionen ahí. En operaciones, donde dice matriz lineal, presionen clic izquierdo en el triángulo que se muestra en la parte inferior y elijan matriz circular. Entonces, aquí donde dice dirección 1, voy a realizar un acercamiento. Entonces, les decía, aquí en dirección 1 van a presionar clic izquierdo en la ventana que se muestra ahí. Entonces, presionen clic izquierdo ahí y posteriormente pueden realizar un acercamiento y van a seleccionar la superficie que se muestra ahí. Presionen clic izquierdo. Noten que ahí ya se asignó lo que es en este caso va a ser una superficie de giro. Ahora, para seleccionar lo que es la operación última que se generó, dirijan el cursor donde dice operaciones y caras. Presionen clic izquierdo en la ventana de tal manera que se seleccione y posteriormente voy a realizar un acercamiento. Van a desplegar el árbol de operaciones a partir de aquí, miren. Presionen clic izquierdo en el triángulo que se muestra ahí y posteriormente van a elegir la operación que dice barrer 1, que fue la última. Entonces, noten que ahí ya se muestra una vista previa de los elementos que se van a generar. Ahora, voy a realizar un acercamiento más. Aquí, en las siguientes opciones, asegúrense que aquí esté activado donde dice separación igual. Aquí aparezca el valor de 360 grados. Y aquí cambien el valor. En lugar de que aparezca 8, asignen 3, seleccionen el número y escriben 3. Entonces, prácticamente es todo. Ya una vez hayan asignado esos parámetros, únicamente presionan en aceptar.
Y noten que de esta manera se ha generado lo que es una copia de lo que es ese elemento soporte. Presionen control 7. Ahora miren, noten que todavía están visibles los croquis que se utilizaron. Lo conveniente aquí sería ocultar los croquis que se muestran ahí. Entonces, dirijan el cursor nuevamente a lo que sería esa ventana y presionen en lo que sería el símbolo que se muestra ahí. Presionen clic izquierdo y noten cómo aparece otra vez la columna anterior. Entonces, nuevamente, asegúrense aquí que esté desplegado el icono de croquis 1 y aquí también que esté desplegado el icono de croquis 2 y vuelvan a presionar ahí. Presionen ahí y presionen en el icono de la parte inferior. Y pueden restablecer, recuerden, a la configuración anterior. De esta manera se han ocultado lo que son los croquis. Ahora, noten que la parte final, pero antes de continuar, no sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, miren, prácticamente... De acuerdo, miren, entonces prácticamente ya casi para terminar la pieza, noten que el paso final es generar lo que son los redondeos y que quede como se muestra ahí en pantalla. Entonces, para generar los redondeos, en la pestaña de operaciones, activen el comando que dice redondeo. Se encuentra aquí, miren, al lado izquierdo de lo que es matriz lineal. Entonces presionen clic izquierdo ahí y a ver, si me permiten unos segundos, por favor. Listo, miren. Entonces les decía, ya el paso final es presionar en el icono que dice redondeo y posteriormente, déjenme les digo de cuánto es el radio. Es de 3 milímetros. Entonces, miren, voy a realizar un acercamiento y aquí en estos parámetros donde dice parámetros de redondeo, cambien ese valor. En lugar de 10, escriban 3. Permítanme. Y posteriormente, asegúrense que esté activada esta ventana. Si no fuera así, presionan clic izquierdo. Y van a presionar clic izquierdo
en esta zona, en esta área que se muestra ahí. Noten que ahí se muestra una vista previa. Si no llegara a mostrarse esa vista previa, presionan la opción que se muestra a continuación. Aquí miren. Entonces nada más se aseguran que esté activada esta opción. Ahora, el siguiente paso es, podrían generar una órbita en 3D. Y selecciona lo que sería esa línea, ese arco, el arco siguiente y posteriormente el arco que se muestra ahí. Y finalmente seleccionar lo que sería esa área, posteriormente la siguiente área y finalmente lo que sería la siguiente área. Entonces voy a revisar aquí. Bueno, sí se seleccionó, sin embargo en lugar de ser cara voy a seleccionar la arista. Podrían eliminar alguna selección aquí, miren, en la lista que se va generando. Y voy a, en lugar de área, la arista. Y ahora sí, finalmente una vez hayan generado lo que se muestra ahí en pantalla, únicamente presionan en aceptar. Y nuevamente presionen control 7, presionen control S para que se guarden los cambios. Y aquí, bueno, noten algo, miren. En la parte izquierda ya se comienzan a generar lo que son más operaciones. Y para cada operación recuerden que está asociado uno o más croquis que se utilizaron para generar estas operaciones o utilizar estas operaciones. Ahora bien, asignen este material a lo que sería la pieza nuevamente. Dirijan el cursor al icono de material y presionen en editar material y asignen un acero nuevamente. En este caso asignen el A36. Podría ser cualquier otro material, un polímero por ejemplo. En este caso, bueno, voy a asignar lo que sería el acero. Y posteriormente recuerden presionar en calcular y posteriormente en el icono de propiedades físicas. Y de igual manera ahí se estarían obteniendo lo que son las propiedades de la pieza. Entonces una vez hayan guardado el material, presionen control S nuevamente para que se guarden los cambios. No sé si hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. No, todo bien. Ok. Ahora bien, miren, cierren lo que sería la pieza. Entonces, prácticamente para terminar la clase de hoy, la última pieza que se va a elaborar es la que se muestra en pantalla. Se va a utilizar otra operación. En este caso se va a utilizar la operación de extruir corte y se va a obtener lo que es el disco ranurado que se muestra ahí. Semejante al disco que se realizó la clase anterior, noten que esta pieza se puede obtener también a partir de un croquis nada más y a partir de ahí extruir y obtener la pieza final. Sin embargo, el objetivo de esta pieza es analizar
esa operación. Entonces, ¿dónde se encuentra la operación de extruir corte? Y bueno, aquí en esta interfaz presionen control N. Y en este caso elijan una plantilla en milímetros nuevamente. Posteriormente presionen control C o activen el comando de croquis a partir del icono. Y seleccionen en este caso el plano de planta o superior. Entonces activen lo que sería el comando de circunferencia y generen la siguiente circunferencia. Partiendo del origen van a generar dos circunferencias concéntricas. Ahora activen el comando de cote inteligente y el diámetro de lo que es la circunferencia interna es de 30. Asignen el valor y posteriormente para la circunferencia externa va a ser de 160. Asignen también el valor. Ahora presionen control 7 y en este momento activen lo que sería el comando de extruir saliente base. Y asignen un valor de extrusión de 10. Dejen el valor que aparece por default. Les decía, el valor de la extrusión es de 10. Ahora, elijan esta superficie para generar lo que es un plano. Para generar lo que es un croquis. Para eso presionen clic izquierdo y noten que se muestra la siguiente ventana. Aquí está el comando, miren, de croquis. Presionen clic izquierdo ahí. Y posteriormente ahí está todavía seleccionada lo que es la superficie. Presionen clic izquierdo en algún punto del espacio de trabajo y posteriormente generen la siguiente circunferencia. Activen el comando de circunferencia y generen una circunferencia aproximadamente por ahí. Activen lo que sería cote inteligente y van a asignar un valor de diámetro de 20. Entonces, les decía, asignen un valor de diámetro de 20. Adicionalmente, generen también la siguiente cota. De ese punto a lo que es el centro de la circunferencia va a ser de 60. Esa va a ser la distancia. Ahora bien, presionen clic izquierdo en ese elemento y mantengan presionada la tecla de control y seleccionen el origen. Y aquí generen la restricción de horizontal. Les decía, sería de horizontal. Entonces presionan en el símbolo para que se fije la restricción. Ahora bien, presionen control 7 nuevamente. Y en este caso dirijan el cursor a lo que es la pestaña de operaciones. Y presionen clic izquierdo en el comando que dice extruir corte. Posteriormente, noten que ya se comienza a generar, bueno, ahí se ve una vista previa de lo que va a ser la remoción de ese material. Ahora bien, miren. Aquí en la parte izquierda, donde aparece la leyenda de dirección,
si presionan clic izquierdo en lo que sería la ventana de la parte inferior, aparecen diferentes opciones. En este caso, elijan la opción que dice hasta el siguiente. Presionen ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? En este caso, en automático, el corte inicia donde aparece el croquis, que es en esta superficie, y el corte va a terminar hasta la siguiente superficie, que es la parte inferior. Entonces ya nada más presionan donde dice aceptar. Para que para que se active la función. Presionen control 7 nuevamente. Ahora, activen nuevamente lo que sería el comando de matriz circular. Recuerden, aquí aparece lo que es matriz lineal. Presionen clic izquierdo y posteriormente seleccionen matriz circular. Aquí en dirección presionen clic izquierdo y seleccionen nuevamente lo que sería la parte interna del barreno que se muestra ahí. Y donde dice operaciones, presionen clic izquierdo en esa ventana, desplegan el árbol de operaciones a partir de esta ruta y seleccionan la función que dice cortar extruir, la última que generaron. Y en este caso, el número de barrenos va a ser de 8. Entonces asignen el valor y posteriormente, una vez hayan cambiado ese valor, únicamente presionan en aceptar. Y de esa manera, utilizando la operación de extruir corte, se ha obtenido lo que es esa placa barrenada. Presionen control S para que se guarde la pieza. Y en este caso asignen lo que sería la pieza número 8. Sería pieza 8 y semejante a los nombres anteriores, a excepción del volante. Entonces, recuerden ya nada más presionar en guardar. Entonces, bueno, pues noten que prácticamente ya se terminó la clase de hoy. No sé si antes de finalizar tengan alguna última pregunta. ¿De cuánto era la distancia de cada círculo? De 20, el diámetro es de 20. La distancia del punto central de ese barreno a lo que es el origen es de 60. No sé si con eso... No, me refiero en la simetría. En la simetría. En la simetría... el valor, el número de elementos. Ajá, y la distancia entre cada uno. De acuerdo, sí. Sí, bueno, para lograr lo que es una distancia igual, hay que presionar aquí, en la opción que dice igual, y aquí el número de elementos 8, y aquí el ángulo de 360. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería la manera. Ok, ya quedó. Gracias. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta final antes de terminar la clase de hoy. No se les olvide anotar su nombre en el grupo de WhatsApp, por favor, para la asistencia de hoy. Entonces, si no hay preguntas, le dejamos hasta aquí. Ok. Y ya estaremos continuando la siguiente clase. Hasta luego, que estén bien.